Hola a todos, ¿qué tal? Muy buen día. Ahora vengo con otro video. En este caso vamos a abarcar el tema de costos y presupuestos. Vamos a hablar un poco de lo que son generadores de obra. Para esto vamos a necesitar un archivo. El archivo yo se los dejaré en la descripción del video. Quizás no lo pueda subir al momento, pero lo estaré subiendo en máximo 2 semanas. Sé que es algo de tiempo, pero de momento no estoy tan libre como quisiera. Para hacer un generador de obra, ustedes pueden hacer su generador si ustedes quieren. Aquí está, por ejemplo, la presentación del generador que yo utilizo. Ustedes pueden hacer el suyo como ustedes gusten. El objetivo de un generador es que sea claro. Quiero aclarar que este generador que yo tengo quizás no es muy específico, ya que no necesitaba detallarlo tanto, pero si ustedes van a hacer un generador de obra necesitan hacerlo lo más claro posible. Esto con el objetivo de que en el momento que les deban revisar este generador, la persona que lo revise lo pueda comprender con total facilidad. Los generadores no siempre son revisados por alguien que esté muy enfocado a su área, a lo que sería la construcción. Hay ocasiones en que un contador termina revisando los generadores dependiendo en la empresa en la que laboren. Por ello necesitan hacer muy claros los generadores para que no existan rechazos y tengan de nuevo que corregir o hacer aclaraciones, etcétera, etcétera. Este generador no está muy bien explicado, ustedes necesitan detallarlo, pero considero que de algo a nada pues está bastante bien para que más o menos se den una idea, ustedes lo vayan componiendo, vayan corrigiendo, anexando, etcétera, etcétera. Para hacer un generador de obra o para obtener el costo de la obra, primero tenemos que tener en cuenta una cosa: los trabajadores necesitan consultar con su trabajador o ustedes necesitan arreglar con el trabajador dependiendo como sea el caso, ya sea que le pregunten al trabajador cómo les va a cobrar la obra o ustedes busquen un trabajador que les cobre del modo que ustedes lo calcularon. ¿Con qué me refiero a esto? Bueno, aquí normalmente desconozco en otras ciudades, países el método de trabajo, pero al menos en este estado y más bien en el país de México normalmente se trabajan de dos formas estos pagos. Una es un pago laboral por día, el trabajador le pagan X cantidad diario por X cantidad de avance, o también por destajo o metro cuadrado, como lo quieran ver. El trabajador cobra por metro cuadrado y si al día, por ejemplo, si el trabajador te cobra 5 pesos por metro cuadrado de X cosa y en un día se hace 10 metros cuadrados, eso significa que estaría ganando 50 pesos. Si se hace unos 100, hagan la multiplicación. Claro que eso depende de ustedes cómo decidan asignar el pago o el salario de su trabajador. Eso lo tendrían que arreglar con su trabajador o ustedes tendrían que calcular el modo de pago más adecuado que ustedes consideren y buscar un trabajador que se adapte a lo que ustedes ya calcularon. Para esto debemos de conocer cómo se paga cada cosa. Por ejemplo, la demolición, lo que sería el levantado de muros, cómo se pagan, si por metro cuadrado o la forma en que ustedes tengan para pagarlo o que lo hayan calculado para pagar. Y una vez que tenemos el generador comenzamos a calcular. Primero vamos a hacer el generador. Este es el generador. Aquí trae un apartado de obra. La ubicación, concepto es aquello que ustedes van a realizar. Lógicamente esto debe de llevar una secuencia. En este caso este generador que tengo no lleva una secuencia, pero aquí podemos observar lo que sería el de muros, el concepto de muros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro apartado, a nuestro plano más bien dicho. Este plano no está muy bien dibujado. Si ustedes lo están observando es muy básico este plano, no tiene detalles, nada, pero este no es un tema de arquitectura, esto es un tema de presupuestos. Aquí como pueden ver tenemos los ejes. Aquí tenemos el eje 1. Si nos vamos a nuestro generador podemos ver que tenemos aquí la columna que dice eje y aquí he colocado eje 1, eje C, etcétera, etcétera. Y tenemos el tramo. ¿Cómo funciona esto? Si yo coloco por ejemplo el eje 1, como es el concepto de muros, aquí tenemos el eje 1 y en el eje 1 tenemos este muro. ¿Este muro de qué eje a qué eje abarca? Está abarcando del eje, o más bien dicho, del tramo A al tramo C. Es la longitud de este muro, del tramo A al tramo C, en el eje 1. Por eso está colocado aquí de esta forma. Eje 1, tramo A más a tramo C. El tipo, aquí es una descripción, más bien dicho. Bueno, yo lo manejo como descripción. Y aquí le puse irregular porque tiene una ventana. Como estoy calculando muros, tengan en cuenta
que aquí en las ventanas no existe lo que sería muro, por lo tanto no se va a pagar, se descuentan los muros. Vamos a hacerlo de una forma más simplificada. Veamos la distancia primero que tenemos de estos ejes. En este muro tenemos una distancia de, bueno, aquí también no contamos los castillos. Los castillos no se cuentan ya que ahí no se construye muro, únicamente lo que está construido. Tenemos una distancia de 6.45 por un ancho de 0.15 y una altura de 2.17. El ancho es el tipo de muro que ustedes hagan. El más común es el de 0.15, el de tabique. Si ustedes van a hacer un muro capuchino, tienen que colocar ese ancho. Si van a hacer otro tipo de muro, tienen que colocar el ancho, dependiendo del tipo de concepto. Como este concepto se paga por metro cuadrado, únicamente necesitamos el largo y el alto, porque estaríamos pagando del muro esta área. Supongamos que este es el muro. Este es el muro que se va a construir. Nosotros vamos a pagar el área, toda el área que tenemos, pero igual tenemos que descontar lo que serían las áreas de castillos. Los castillos no se introducen y tampoco la ventana, porque si tenemos acá una ventana, esta parte de muro no se construye, ya que si se construyera se tendría que demoler posteriormente y eso generaría un aumento en el costo. Que claro que si ustedes son los que están construyendo, posiblemente pensarán que si inflan el costo les va a beneficiar porque van a dejar una ganancia extra a su bolsillo. En teoría eso es cierto, pero recuerden que cada obra tiene un supervisor y ese supervisor les revisa su presupuesto. Si su presupuesto se detecta con algún tipo de falla, algún costo que no debería de ir, un costo excesivo que ni siquiera debería ser tomado en cuenta, ustedes no ejecutarán la obra. Claro que pueden existir equivocaciones quizás por el mal manejo de los costos, por no tener tanta experiencia. Es normal, si se desconoce un poco del tema, es normal que eso pueda suceder y existan algunas modificaciones que les va a solicitar el supervisor que corrijan. Pero si ustedes tienen la intención de solo inflar porque sí los costos, tengan en cuenta eso, que siempre hay un supervisor que les va a revisar su presupuesto y se los va a rechazar o incluso hasta van a perder la obra. En el menor de los casos solo les harán correcciones que modifiquen esos costos y en el mayor caso perderán la obra. Ya olviden que me había quedado. Bueno, calculamos el área. Aquí yo tengo un apartado de área irregular porque estoy quitando las áreas de ventana y áreas de castillo. Por eso les digo que este generador no está muy completo. Aquí tendría que haber anexado las columnas donde se especifiquen las áreas de ventana y todo eso. Y una vez que tenemos el área, que en este caso la mía es esta, aquí colocamos el subtotal, que en este caso tengo una C total. Desconozco por qué dice C total, no recuerdo qué significaba la C, pero bueno, tendría que ser el subtotal. Y aquí alguna observación, algún detalle, por ejemplo, si no quieren anexar otra columna, aquí pueden explicar que se tomó en cuenta el área de ventanas, el área de castillo, se retiró, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso puede ser un apartado para observaciones que les haga el supervisor. Eso ustedes crean su catálogo a su gusto. Y ahora nos vamos al siguiente eje. En el siguiente eje estoy tomando el eje C. El eje C, y de aquí, como pueden ver, el eje C llega del tramo 1 hasta el 4. Pero no olviden que entre el 2 y el 3, bueno, 2 y 2 prima, no hay nada. Entre 2 y 2 primas no hay nada. Aquí por eso lo tomé como 1 y 2. Y después acá abajo tengo de nuevo el C y lo estoy tomando como 2' y 4. Lo pueden hacer junto, pero tendrían que anotar esa observación. Igualmente calculamos el área de la misma forma, base por altura. No olviden descontar las áreas de puertas y ventanas o las áreas de castillo. También no olviden que donde se cruza el muro ya no va nada. Donde existan intersecciones de muros. Por ejemplo, acá. Si yo tomo en cuenta el primer muro, dejaré marcado solo un lado. Si yo tomo en cuenta ese muro, después cuando calcule este siguiente muro, no lo puedo aplazar hasta este punto,
no lo puedo tomar en cuenta esto porque esto ya lo estoy considerando en el muro anterior. Asegúrense de no repetir las áreas de los muros, ya que eso incrementará el costo y no será su beneficio, será para perjudicarles. Eso les afectará a ustedes. Igualmente pueden negociar con su trabajador. En algunos casos, para ahorrarse tiempo, no calculan, bueno, los muros los calculan cerrados, los pagan cerrados los muros. Esto también depende del tipo de obra y quién lo vaya a elaborar. Dependiendo del tipo de obra, quizás ustedes puedan detallar más o no el generador. Algunos ingenieros pagan los muros completos. ¿Por qué pagan los muros completos? Porque así se ahorran tiempo, si así lo quieren ver, ya que no le pagan los detalles de ventanas al trabajador. Únicamente le pagan el muro completo como si no hubiera ventanas, pero ellos ya no pagan lo que serían los detalles de la ventana. Pero en esos casos serían casa habitación, posiblemente de algún conocido o una obra pequeña. Si es una obra grande, no hagan este tipo de cosas. Calculen hasta el último punto. Y aquí tienen que poner el detalle del plano de lo que están calculando. Tienen que indicar un plano, bueno, una imagen del plano de lo que están calculando. Y por ejemplo, si nos vamos a castillos, es lo mismo. Pero los castillos en este caso yo los estoy tomando en cuenta como metro lineal. Lo estoy tomando como metro lineal. También esto nos va a servir posteriormente para calcular las cantidades de material. Igual es el mismo procedimiento. Tomamos en cuenta el eje. Tomamos en cuenta el eje y de qué tramo a qué tramo hay castillos. Y aquí tenemos el largo y el ancho y la altura. Pero en este caso solo son por número de piezas. En este caso son número de piezas. Por ejemplo, en el eje 1, tramo AC, tenemos 1, 2, 3 castillos. Y por eso tenemos 3. Y como la altura que estoy tomando es de 2.90, eso lo multiplico por 3 y nos da un subtotal. Al final nos va a dar un total, la sumatoria de todo esto. Todos los generadores siguen el mismo principio. Es muy similar. Todos los demás conceptos que ustedes tengan que hacer siguen el mismo principio. Se calculan de manera muy similar. Únicamente tengan en cuenta el tipo de unidad y cómo lo piensan pagar, ya que de eso les va a determinar si lo que necesitan es largo, ancho, alto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dejaré los dos archivos, no se preocupen, para que ustedes lo puedan observar. Aquí tenemos el material de obra, los costos, todo esto, pero eso ya es algo que se ve después. Por el momento esto es todo por este video, espero les sea de utilidad. Trataré de hacer la continuación cuando me sea posible, de momento no dispongo de tanto tiempo, pero en cuanto me sea posible continuaré con esta explicación. Gracias por ver este video, hasta la próxima y tengan un excelente día.